Actualmente estoy con un contrato indefinido, pero este contrato indefinido ahora hace ya años que lo tengo, igual que yo, parte de la plantilla, bueno, prácticamente toda la plantilla, pero hemos estado muchos años con contrato de obra y servicio, aunque el servicio de gestión de trabajo con personas sense llar o sense sostre lleva ya 27 años funcionando, porque yo llevo concretamente trabajando en este servicio, llevo ya 27 años, ahora en febrero del presente año. Al pertenecer a un centro especial de empleo estamos sujetos a un convenio, que es el convenio SET de físicos, que si lo comparamos con el convenio que tiene Parques y Jardines, claro, el agravio comparativo es brutal. Es decir, nosotros ya no solo a nivel salarial, porque cobramos prácticamente la mitad de lo que cobraríamos desarrollando estas tareas en Parques y Jardines, sino que tenemos una jornada laboral más amplia y aparte de todo esto, el convenio en sí, a pesar de que esté destinado a centros especiales de empleo, que tiene que tener un carácter social bastante importante, hay muy pocas ventajas con respecto a casi cualquier otro convenio, es decir, es un convenio muy pobre a nivel social y a nivel salarial. En cada concurso vamos perdiendo derechos que se ha conseguido. En esta empresa en la que estuvimos a punto de perder, o que nos costó 2 demandas judiciales para no perder unos beneficios que veníamos desde la otra empresa. Ganamos las 2 demandas judiciales, por supuesto, pero claro, esto implica un coste para el personal y con los salarios que tenemos en la actualidad. Hay personal que está cobrando 800, 750 euros mensuales. Con estos salarios es que no llegan ni a pagar un alquiler de un piso. La empresa Sispa ha hecho bastantes contratos porque el pliego de condiciones ha incrementado la plantilla. Y dentro de estos contratos pues hay muchos contratos que son contratos en prácticas, que aunque son contratos legales, desde nuestro punto de vista son contratos que incrementan la diferencia de las condiciones laborales con el resto de la plantilla, porque en estos contratos estas compañeros que se han incorporado ahora a la plantilla van a ganar durante el primer año un 30% menos de lo que está ganando los otros compañeros, y el segundo año será un 20% menos. Que cuando tú haces un favor a la empresa porque no te ha venido la compañera o se encuentra mala, no tiene porque la empresa está preocupada, ay, que tengo que mandar a alguien, una misma se lo puede hacer, pero claro, si estuviera bien pagado, porque si a mí me pagas a 5,50 la hora de trabajo y la de extra me sale a 3 euros, pues no me conviene, no. Ja no trabajo, aunque me haga mucha falta, jo no les trabajo por 3 euros. No crec que hi hagi gaires beneficis. Estan contractats per una empresa externa. El tema de l'antiguitat es perd i això és un perjudici. I contractats per l'Ajuntament jo crec que es podria mantenir l'antiguitat. De cara a fer peticions sindicals crec que ens farien més cas que no pas contractats per una empresa externa, amb la qual crec que les condicions millorarien moltíssim. Los beneficios que ha tenido el año pasado aún no lo tenemos, que no nos han pasado aún el informe económico, pero del año antepasado sí que tenemos que han tenido unos beneficios del 14%, que estamos hablando solo en nuestro centro de 12 millones. Y a nivel estatal, todo lo que es la empresa, lo que ha obtenido, los beneficios que ha obtenido a nivel estatal, porque no gestiona solo nuestro servicio, también gestiona Diputación, ha tenido unos beneficios de casi 26 millones de euros. Entonces nosotros entendemos que estos beneficios, que no nos tenemos que olvidar que son impuestos nuestros, que con nuestros impuestos nos están esclavizando y la administración pública lo está permitiendo, por supuesto, porque es conocedora de los beneficios que tienen estas empresas. Bé, doncs jo demanaria que, ja que aquest govern és el de més d'esquerres de tot el govern municipal de la història de Barcelona, demanaria que realment apostés per un servei de qualitat, i jo sé que aquest govern sap que qualitat és igual a servei públic, i servei públic és igual a qualitat. Per tant, demanaria que es traiés tots aquests fantasmes del passat, tots aquests que no se puede, i que realment apliquessin el seu cuento de que sí se puede, i els animo a que negociïn amb totes nosaltres, a tota la gent que estem disposades, i que se sentin a la nostra taula a parlar.